Hola, soy Juan del Hacha y soy ilustrador. Me formé como diseñador gráfico en la UBA, donde actualmente soy parte del equipo docente. Gracias a lo ecléctico de mi trabajo, he diseñado e ilustrado en ámbitos muy diversos, como publicaciones en El Gato y la Caja, Ecomanía y agencias que me han llevado a crear materiales y recursos visuales para marcas como Adidas o la Escuela de Ciencias Informáticas, entre otras. Siempre me gustó dibujar y soy muy meticuloso al hacerlo. Mis ilustraciones permiten explorar espacios llenos de detalles que el lector puede descubrir y redescubrir cada vez. Me considero riguroso y versátil en el uso de los lenguajes visuales, el color y la composición, herramientas fundamentales para generar una identidad potente y particular para cada proyecto. Suelo pasar horas buceando entre libros viejos, buscando tapas, ilustraciones, fotos y gráfica que a través de mi trabajo intento rescatar y remixar desde una mirada actual. Para generar un partido visual sólido, intento apropiarme tanto de las formas como de las herramientas, buscando el cruce entre lo pictórico y lo gráfico. En este curso de doméstica aprenderás a aplicar texturas a tus ilustraciones. El proyecto final del curso será crear una ilustración utilizando técnicas de composición y creación de texturas digitales. Comenzaré contándoles sobre la relación entre mi trabajo analógico y digital. Vamos a hacer un repaso por algunos referentes históricos para hablar sobre paletas cromáticas reducidas. Con estas herramientas vamos a generar un catálogo de texturas y le vamos a dar color y textura a 3 animales distintos. Y así vamos a explorar un poco el uso según las distintas limitaciones. Y a partir de un juego de palabras vamos a generar una oración que vamos a ilustrar. Vamos a hacer una búsqueda exhaustiva de imágenes, todo un universo que sea pertinente a nuestra idea y a partir de eso generar nuestro boceto. Vamos a pintar los plenos, generar la síntesis de las formas y le vamos a dar color. Vamos a hacer un uso consciente de las paletas cromáticas, ajustando los colores según cuestiones de contraste y legibilidad. Aplicaremos texturas y sombreados para que nuestra ilustración termine de cobrar vida y tener un poco más de profundidad. Vamos a exportarlas para redes sociales o para imprimir en nuestra gráfica amiga. Para tomar este curso vas a necesitar una computadora con Adobe Photoshop y aunque no es imprescindible, te va a ayudar a tener una tableta gráfica. Te invito a crear ilustraciones soltando la mano con herramientas digitales que te permitirán darle mayor expresividad a tu trabajo.